Sí, muy buenos días a todos los presentes. La verdad, agradecido por esta oportunidad de presentar nuestros productos a la Expo Médica. Agradecer también a Vive Medical por patrocinarnos el día de hoy. Son unos uniformes muy cómodos, hechos por profesionales para profesionales. Así que bueno, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy, Medicina Regenerativa, el futuro de la terapia celular. Cada vez que hay reparación después de una lesión es un evento mediado por la célula madre. Realmente es un tema muy importante porque la medicina alopática, la medicina actualmente está circunscrita a tratar el origen de los síntomas o tratar la sintomatología que tienen los pacientes. En esta rama, la medicina regenerativa lo que busca es tratar el origen de una enfermedad, darle refuncionalismo a través del daño que se puede ocasionar en un órgano o en un sistema adyacente, ocasionado obviamente por el daño, la disfunción celular que ubica en él. Muchas veces cuando hablamos de patologías estamos tratando, por ejemplo, si es de diabetes, de glicemia elevada, si es de hipertensión, de las cifras de presión arterial elevada, si hablamos de un SB hemorrágico, de la pérdida de continuidad anatómica por la colección de contenido hemático que permite o que impide el funcionamiento normal de las neuronas. Si hablamos de una enfermedad renal, hablamos de lo que es la retención de ácidos por un poco filtrado glomerular. Pero realmente nos olvidamos siempre de lo que es la célula, que pues realmente es el órgano funcional o un organismo vivo funcional que estudiamos principalmente en histología. Los doctores que pues ya forman parte de Criovida saben muy bien de lo que estamos hablando, la doctora también. Cuando hablamos de la célula, hablamos de un organismo único, funcional, vivo, que tiene una función dada. Y una vez que se logra diferenciar durante la diferenciación de linajes, pues tiene características especiales que lo hacen pertenecedor a un órgano en específico. Cuando estamos pequeños nos dicen no tomes, no fumes, que se te van a dañar las neuronas y eso ya no se recupera. Y sí, realmente sí. Y así sucesivamente en cada uno de los órganos tenemos una célula funcional. En el cerebro no solamente están las neuronas, sino que también están los astrocitos, que se encargan de trabajar en el sistema nervioso central, dirigir el sistema nervioso periférico y guardar toda la información relevante para nosotros. En el riñón está la nefrona, que es la que se encarga de filtrar todos estos azoados. En el páncreas está la célula beta pancreática, que se encarga de producir la insulina, degradar la glucosa de los alimentos. En el corazón la célula beta miocardíaca, que se encarga de mantener, es el albañil del corazón. Cuando tenemos una disfunción de esta célula, empiezan los procesos anatomofisiopatológicos donde hay cambios en la estructura del corazón y posteriormente se da un síndrome de insuficiencia cardíaca que lleva a aumento de volumen en miembros inferiores, a disminución de la clase funcional, que es cuando vemos que los pacientes nos dicen, Doc, es que yo antes, no sé, yo caminaba 3 kilómetros y me iba de maratón, agarraba la vía recreativa todo el día. Ahora subo las escaleras y llego cansado. Entonces realmente estamos frente no solo a la presentación de signos, de síntomas o de condiciones patológicas que condicionan al paciente, sino un daño orgánico, funcional, celular que se puede revertir en este caso. Entonces, comenzamos con ¿qué es una célula madre? ¿Bien? ¿Me puedes decir, doctora, qué es una célula madre? Muy bien, una célula madre es una célula totipotente. Realmente la única célula madre que existe es el cigoto. ¿Sí se acuerdan, doctores? Es el cigoto porque pues es todopoderoso a nivel celular. Es el resultado de la unión entre el esperma de nuestro padre y el óvulo de nuestra madre. Se forma una célula única que se llama cigoto y a partir de ahí somos nosotros como organismos adultos. Usted viene de un cigoto, el camarógrafo viene de un cigoto, todos venimos de un cigoto en este caso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van a empezar a dividir a través de a través de un proceso que se llama mitosis, que es división celular, todas las células que van a conformar nuestro organismo. Obviamente, a partir de cierta división, estas células empiezan a diferenciarse y a pesar de que tienen nuestro propio ADN, pueden diferenciarse hacia cada órgano al que va a pertenecer. A nivel in vitro, es importante destacar que pues, la medicina regenerativa ha tenido múltiples avances. Avances como, por ejemplo, implantación de córneas de tejido xenogénico,
o sea, de tejido animal en pacientes humanos a través de vectores como lo es la célula madre, de formación de hueso, de formación de piel, de formación de muchas cosas que realmente pueden abrir una puerta o una ventana a ciertos procesos terapéuticos que anteriormente no se habían dado oportunidad de experimentarlo. Uno de esos para pacientes quemados, una terapia xenogénica que actualmente se ha hecho muy famosa es el uso de piel de tilapia. Y realmente quien ayuda a la adhesión de este tipo de piel no solamente son el tejido abierto o el tejido graso o la vascularización que está abierta, sino los pericitos, que más adelante hablaremos de ellos, que tienen una gran cantidad de células madres y que logran completamente la adhesión y evitar el rechazo para promover una regeneración tisular, dérmica y celular en este tipo de pacientes que pues sabemos que con lesiones o quemaduras graves pues obviamente pierden la funcionabilidad de las principales capas de la piel. Entonces, ¿qué es la medicina regenerativa? Es un campo amplio donde lo que se busca es ofrecerle al cuerpo, ofrecerle al paciente las herramientas necesarias para recuperarse, para refuncionalizarse, para mejorar su condición patológica. Nace de la necesidad de la donación de órganos. Hoy en día, pues realmente hablar de donación, hablar de hemotransferencia, hablar de distintos tipos de terapias celulares es algo bastante común. Realmente hay muchas terapias que hasta en los restaurantes nos las colocan en la carta de postre. Pero anteriormente, cuando ya se planteaba el uso de una donación de órganos, de que un paciente con una insuficiencia renal crónica necesitaba una donación de un riñón, o un paciente cirrótico necesitaba un trasplante hepático, un trasplante pulmonar, vaya, ¿quién iba a pensar en un trasplante de corazón? Era un tema muy difícil de hablar. Uno, porque no había donantes. Dos, por realmente la instrucción psicosocial que teníamos. Todavía vemos gente, vemos pacientes que se niegan a una transfusión, que se niegan a una donación de órganos porque no sé de dónde sacaron ese órgano. Y si el dueño de ese riñón era drogadicto, me voy a volver yo drogadicto. Y si el dueño de ese riñón era homosexual, me voy a volver yo homosexual. Y si el dueño de ese riñón era ladrón, yo no quiero robar, yo nunca he robado. Y así sucesivamente. Entonces todavía no solamente esos trastornos psicosociales, porque realmente sí se pueden llamar trastornos, porque hay un prejuicio diario, sino que también hay ciertas condiciones religiosas que impiden la práctica clínica. Los testigos de Jehová no reciben hemotransferencia, no reciben transfusiones de concentrado globular. Y en casos graves, donde por ejemplo hay niños con anemia menor de 4, con anemia, con sintomatología grave, mueren, porque realmente lo que necesitan es una transfusión de concentrado globular para empezar a oxigenar su cuerpo y no la reciben. Entonces nace la terapia celular, que es la introducción de células a un paciente con la finalidad de curar o apoyar en el tratamiento de alguna enfermedad. Esto, la verdad, tiene muchos años. Si nos remontamos un poco de la historia de la medicina y a todos los avances que se han dado, podemos hablar de 1902, cuando se hizo la primera terapia celular y se mantuvo vivo un corazón de pollo por 34 años, a partir de trasplante de células madres. Posteriormente se empezaron a utilizar diversos procesos para estudiar los beneficios de la terapia celular, pero se utilizaban terapias autólogas, ya que se obtenían células hematopoyéticas. ¿Eres doctor? ¿Estudiante? Enfermero, bienvenido. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Has utilizado plasma rico en plaquetas alguna vez? No. Bueno, ya aquí vas a aprender un poquito. Las terapias autólogas, las terapias hematopoyéticas que se utilizaron al principio, se derivaban de la médula ósea. Hacían una pequeña punción lumbar, hacían un pequeño acceso en la médula ósea y obtenían células hematopoyéticas. ¿Que funcionan? Obviamente sí. Son glóbulos blancos, son glóbulos rojos, son plaquetas que prácticamente están vírgenes y que mediante estimulación pueden estresarse y una vez inoculadas nuevamente al dueño de esas células hematopoyéticas va a generarle mucho beneficio. Se utiliza mucho en linfomas, en leucemias, donde el sistema inmunológico está completamente deprimido. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta a partir del 2001 aproximadamente que realmente teníamos una ventana muy amplia que no utilizábamos, que eran las células mesenquimales. ¿Por qué utilizar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas?
si puedo convertir una célula en una nefrona, si puedo convertir una célula mediante estímulo en osteocito y formar un cartílago y hacer un pequeño implante, si puedo utilizar estas células y infundir al paciente de células betas pancreáticas para que empiece a producir un poco de insulina y pues ya no se tome 3 tabletas de metformina al día, sino una. Realmente se dio este abordaje y que es mínimamente invasivo, que es lo importante, porque se empiezan a utilizar células halogénicas que funcionan de igual o mejor manera que las células autólogas y que pues demostraron un beneficio más amplio en este caso. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay mucha diatriba y hay mucha competencia con respecto al hecho de dónde se obtienen las células. Hay quienes dicen, las únicas células que funcionan son las del cordón umbilical. Si no te sacan las células del cordón umbilical, esas no sirven. Doctora, ¿cuántos años tiene usted? ¿Usted sabe dónde está su cordón umbilical? Entonces no se puede poner células porque no sabe dónde está su cordón. Y así sucesivamente, realmente son muchas cosas que venden. Hay quienes dicen, yo vendo células de cordón, son mejor que las de tejido endometrial. Y sí, realmente suena más pomposo, suena más elegante, pero vienen a ser las mismas células. ¿Por qué? Son células mesenquimales multipotentes que van a tener la misma función. Las saques de la grasa, las saques del cordón umbilical, las saques del tejido endometrial o las saques de cualquier pericito. ¿Qué es lo que va a diferenciar un laboratorio de otro? El método de cultivo. Y obviamente al diferenciar el método de cultivo también va a diferenciarse el precio. ¿Todas las células son iguales? ¿Alguien me puede responder a esta pregunta? ¿Sí? ¿Todas las células son iguales? En una parte sí, en una parte no. ¿Las células son iguales, caballero? ¿Usted cree que no? No, realmente no, ni siquiera las células troncales mesenquimales. ¿Por qué? Sí tienen una semejanza. ¿En qué se asemejan las células del organismo del doctor? ¿En qué se asemejan tus células? ¿En qué se asemejan mis células? En que tienen mi propio ADN. Tienen mis características genómicas. Pero ninguna célula se parece, porque si no, no existieran enfermedades. El día que me dé una diabetes, pues una neurona se puede ir a trabajar para allá. El día que me dé una enfermedad renal, pues una célula del jugo gástrico puede irse a trabajar al riñón. No existirían enfermedades. Pero realmente cada célula tiene una característica y una función especial. Es lo que la hace única, pese a que pertenezca a un mismo individuo y tiene una característica genética idéntica. Entonces, ya hablamos un poco sobre esto, pero es importante revisarlo. ¿Cuántos tipos de terapias celulares hay? Existen las terapias autólogas y las terapias halogénicas, que son las más conocidas. La terapia autóloga es lo mío, es lo que me sacan a mí mismo y me lo vuelven a colocar. Es el plasma rico en plaqueta que me coloca mi cosmetóloga para verme bonito. Es el plasma rico en plaqueta que me colocan con el suero vitaminado o que me colocaron con el suero vitaminado porque eso iba a evitar que me diera COVID. La fracción vascular estromal es una de las terapias autólogas más conocidas actualmente, realmente porque se consiguen muchas células madre, pero no por esto se conoce, sino porque es la forma más fácil de aumentarme glúteo, es la conocida lipotransferencia. Me sacan grasa de aquí, me la colocan allá, me sacan grasa de allá para colocármela aquí. Esa es una terapia autóloga, porque el proceso o lo que se me coloca en otro sitio viene de mi propio cuerpo, ¿bien? Y las células derivadas de la médula ósea, que son las células hematopoyéticas. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de terapias? Que son células diferenciadas. Cuando hacemos una lipotransferencia estamos hablando de adipocitos. Eso no se va a convertir en más nada. El plasma rico en plaquetas son plaquetas. Los glóbulos blancos son glóbulos blancos. Tienen su función y sí funcionan, pero tienen una función limitada. La terapia halogénica es lo que obtenemos a partir de un donante externo de nuestra misma especie. Son los donadores de tejido, donadores de órganos. Cuando vemos en las redes sociales que están solicitando concentrado globular tipo A positivo u O positivo, eso es una terapia halogénica porque yo voy y le dono a una persona externa a mí. Obviamente de aquí nacen
las células troncales mesenquimales a partir del 2001, porque es un método invasivo, menos invasivo, perdón. También es importante destacar la terapia xenogénica, que pues pese a no estar en las diapositivas, en la actualidad se están haciendo muchos avances con la terapia xenogénica. Una de las cosas que comentábamos en la certificación, con quien contamos con la presencia de los doctores, es que el año pasado, a principios de enero, se hicieron implantes de córneas derivadas de tejidos de córneas de cerdo. Es una terapia xenogénica porque la obtenemos de tejido o material biológico externo de una raza diferente a la nuestra. ¿Y cómo se hizo este trasplante? ¿Cómo se logró hacer este trasplante? A través de células mesenquimales. Fueron las que hicieron que se pudiera evitar este rechazo. Y así sucesivamente, hay muchos tejidos, lo de la piel de tilapia, para los pacientes quemados, y hay distintos prótesis de material biológico que se utilizan en la actualidad para hacer una terapia xenogénica en pacientes enfermos que no pueden regenerar ciertos tejidos por su condición patológica. ¿Cómo se llaman entonces? Células madres, células troncales mesenquimales, células estromales, células de señalización medicinal. Si vamos al inicio de la conferencia, pues sabemos que célula madre es un término mal añadido, pero es el término con el argot popular con el que más se conocen. Si ustedes le dicen a un paciente, yo trabajo con células mesenquimales, capaz no les compra nada. Mejor ponme diclofenaco o la pastilla del toro loco, porque yo no sé de qué estás hablando. Y así sucesivamente. Pero si hablamos de células madres, pues realmente estamos hablando de este tipo de células que tienen esta función dada. Este es el doctor Arnold Kaplan, es el cabeza y líder de nuestro comité científico ahí en Criovida. Les voy a dejar a todos los que son profesionales de salud estos dos artículos que son de mucha importancia y de mucha relevancia, ya que pues realmente engloban todo lo que es el uso actual de las células troncales mesenquimales. En el 2001 deja en un artículo que se llama Células troncales mesenquimales, bloque de construcción para la terapia celular en la biología molecular, y aquí se especifica pues la función de las células, las tres grandes funciones de la célula, que son inmunomodulación, desinflamación y refuncionalismo. ¿Por qué? Porque se podía creer que realmente las células podían cambiar un corazón dañado por un corazón nuevo, o un riñón dañado por un riñón nuevo, o un pulmón dañado, un pulmón fibrótico por un pulmón nuevo. Y realmente es un poco más limitado, pero más amplio a la vez. Y esto también lo especifica en su artículo del 2010, Células de señalización medicinal, porque hay dos formas en las que actúan las células. Uno, la forma directa, que es la que me gusta a mí llamar, que es que la célula, a través de vías de comunicación, como las vías por donde se trasladan los glóbulos blancos, las plaquetas, que son vías de comunicación llamadas homing, a cualquier parte de nuestro cuerpo, se pueden dirigir hacia donde hay señalización inflamatoria, donde hay secreción o señalización de que algo erróneo está pasando. Y esta célula se puede transformar en la célula que se encuentra afectada. Y la 2, que es la más aceptada, y por eso se llaman células de señalización medicinal, que es la vía parácrina, activación de la vía parácrina, que es que simplemente se va a plastificar en el sitio dañado, y una vez ahí va a empezar a mandar a través de señales biocrinas, parácrinas y señalización a través de ARN mensajero la activación de las células madres residentes que se encuentran en nuestro organismo en fase latente para generar una terapia medicinal in situ. ¿Cuáles son las características de esta terapia celular? Pueden ser halogénicas o autólogas. Son personalizadas porque realmente, no solamente porque se fabrica o se genera un protocolo individualizado por las necesidades de cada uno de los pacientes, sino que estas células tienen la característica de adecuarse a las necesidades del mismo y persigue la cura de la enfermedad, no tratar la sintomatología. Aquí también voy a hacer un paréntesis porque para los profesionales de salud es importante destacar, si vamos a usar células madres, no vamos a quitar la terapia alopática de una vez. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque el paciente no va a ver ningún resultado en este caso. Si quitamos la metformina, si quitamos la insulina, si quitamos el losartán, vamos a generar otra vez la cascada de síntomas que llevó el paciente a consulta.
¿Qué es lo mejor? Dejar la terapia o el tratamiento alopático y a medida que vaya mejorando, ir destetando. Es la forma adecuada de utilizar este tipo de terapia. Porque han llamado la atención por su fácil obtención y por su gran capacidad de expandirse. Por sus efectos terapéuticos comprobados a nivel científico, esto no es medicina alternativa, es medicina regenerativa que tiene sustento y nivel científico aprobado. Inclusive hay ciertas patologías donde ya hay nivel de evidencia y recomendación para utilizarlas, como por ejemplo el linfoma. Hay un nivel de evidencia y recomendación 2A para poderlas utilizar en conjunto con dosis de quimioterapia. Y por la ausencia de efectos adversos y ser inmunoprivilegiadas. Realmente es importante destacar que no existen ni en el mundo ni en nuestra clínica datos primarios de rechazo, de efectos adversos, de anafilaxias o de algún evento posterior a la colocación de las células mesenquimales. Aquí podemos ver una mitosis en una célula mesenquimal. ¿Qué es una célula troncal mesenquimal? Una célula terapéutica. Es multipotente y cumple con ciertos criterios para clasificarla. Diferenciación a distintos linajes, una gran capacidad de adherencia y autorrenovación en este caso. Una célula mesenquimal puede durar hasta 1 año en el organismo de un paciente. ¿Qué no es una célula mesenquimal? No es una célula hematopoyética porque no está diferenciada. No es una célula cancerígena. No va a propiciar un cáncer. No es la cura para todas las enfermedades y tampoco es un implante o un liofilizado. ¿Se acuerdan los que les comentaba de los pericitos? Son los nichos celulares más ricos que tenemos en nuestro organismo. ¿Saben qué son los pericitos? ¿Alguien por aquí me puede decir qué son los pericitos? ¿No? Los pericitos son estructuras elongadas que rodean los vasos sanguíneos y son estas estructuras las que tienen la mayor cantidad de células mesenquimales en nuestro cuerpo. Díganme una parte de su cuerpo que no sangre. Una parte de tu cuerpo que no sangre. Las uñas sí sangran. Y duelen. Te lo digo por experiencia. Realmente son muy pocas las estructuras que carecen de vascularización. Todo nuestro cuerpo está vascularizado, ya sea de forma macro o de forma micro, pero hay vascularización. Entonces, si los pericitos rodean los vasos y en los pericitos hay células madre, tenemos células en todo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo difícil? Acceder a ellas. ¿Para qué funcionan las células troncales mesenquimales? A nivel in vitro, como les comentaba, para ingeniería de tejidos y biomateriales y para la producción de órganos artificiales. A nivel in vivo, para terapia con células mesenquimales o células autólogas en este caso, halogénicas. Las grandes funciones de las células, pues su gran capacidad de regeneración o refuncionalismo, ya que promueven la nueva formación de vasos sanguíneos, activan el crecimiento y la reproducción de las células propias de cada tejido e inhiben la muerte celular. Por su gran potencial inmunomodulador, regulan la inflamación, incrementan el potencial del sistema inmune y auxilian en enfermedades inmunológicas donde nuestro propio sistema inmunitario no reconoce o no puede tratarlas porque se da por vencido hasta cierto punto. Y por su gran capacidad de histocompatibilidad, ya que cualquier persona puede recibirla, no producen rechazo y no producen ningún tipo de reacción alérgica. Aquí vemos, por si no me creían, en este video se puede ver cómo se diferencia una célula mesenquimal en una neurona. ¿Sí ven bien allá? ¿Sí?
Muy bien. Carecen de antígeno anticuerpos que pueden producir algún tipo de reacción alérgica al paciente, son negativos a la expresión de las moléculas encargadas de histocompatibilidad. Una persona que se trasplante una cantidad de células, 100 millones, 200 millones, 50 millones, no va a producir ningún tipo de rechazo o anafilaxia que se puede conseguir con una célula diferenciada. ¿Por qué? Porque no nos llevamos información genética del donador o del donante. Bien, va a adquirir las características genéticas del receptor, en este caso. ¿Qué es importante en este tipo de medicina o de terapia? Obviamente que el laboratorio al que le estén comprando les garantice o les muestre todos los estudios serológicos que se le hicieron al material biológico de donde se extrajeron. Pero de resto, no hay ningún tipo de riesgo de rechazo. En Criovida tenemos una gran cantidad de presentaciones que hacen que individualizar a cada uno de los pacientes sea más sencillo. En este caso, tenemos presentaciones para aplicaciones intraarticulares, para aplicaciones dérmicas o estéticas, o para aplicaciones intravenosas que van desde los 25 millones hasta los 300 millones, teniendo en cuenta que pues se puede manejar a cierto gusto del profesional de la salud las presentaciones que necesite en este caso. ¿Cómo se aplican las células madres? De cualquier forma que existen métodos de colocación o aplicación de medicamentos. ¿Cuál es la más conocida o el implante o la forma de implantarla más sencilla y sistémicamente? A través de una forma intravenosa, como un suerito cualquiera. Se puede aplicar intraarticular, se puede aplicar intratecal para garantizar una gran cantidad de células en el sistema nervioso. Se puede aplicar intraarterial en pacientes que están hospitalizados de larga data. Se puede aplicar a través de una cirugía laparoscópica, a través de cateterismo. Para cirugías oftalmológicas hay aplicaciones retrovulvares, hay aplicación intralesional, subdérmico, estético, intramuscular o intracavernoso para los pacientes con disfunción eréctil. Entonces, ya hablando un poco de las células, vamos a hablar de otro de nuestros productos, que también es bastante popular, bastante conocido. No puedo decir que somos los pioneros del implante liofilizado de placenta, porque la placentofagia existe desde que existe el mundo. ¿Cuántos animalitos no conocemos que consumen su propia placenta posterior a un parto? ¿Y por qué? Por la gran cantidad de vitaminas, proteínas, minerales, oligoelementos, nutrientes que tiene, y sobre todo todas nuestras mascotas o estos mamíferos placentarios, que solamente hay 3 tipos de mamíferos que no consumen su placenta en el mundo. Uno de esos somos nosotros, aunque hay ciertas regiones de África y Asia donde la consumen, que se aprovechan de todos estos nutrientes de la placenta y sobre todo de una característica especial, que es que contiene factor opioide placentario, que es el analgésico más fuerte después de la morfina, en este caso. Entonces, ¿qué es el implante de placenta? Es un producto natural, valga la redundancia, obtenido de placenta humana, que se liofiliza y que se administra vía subdérmica y que puede durar aproximadamente 4 meses dentro del organismo absorbiéndose. Por eso es un implante en este caso. Puede usarse como tratamiento individual o como coadyuvante de la terapia celular en este caso. ¿Cómo se produce el implante de placenta? Pues, como les dije, se obtiene la placenta a través de donantes altruistas, donantes que han tenido una primera paridad y que esta paridad ha sido, por alguna u otra razón, que no sea infecciosa, una cesárea segmentaria para evitar contaminación vertical. Dicha placenta luego pasa por estudios serológicos, posteriormente por descontaminación, por llamarlo de algún modo, o asepsia y antisepsia para los más cultos, y posteriormente pasa por un proceso de liofilización. ¿Alguien sabe qué es la liofilización? ¿O dónde conseguimos, en qué producto? Exactamente. ¿Qué producto consumimos a diario que esté liofilizado? Las frutas y los frutos secos. Todos los cacahuates y todo esto pasan por una liofilización en este caso. Es prácticamente como congelar el producto y luego pasarlo a estado seco sin que pase por el estado líquido. Eso hace que se convierta en un polvo denso, que en este caso contribuye a que sea más fácil su colocación, más aséptica en este caso,
y pues mejora la estabilidad, ya que pues un polvo en estado seco se estabiliza de mejor manera que estando en estado líquido. Retirar el agua sin tener que calentar en exceso el producto, conserva los materiales perecederos y las propiedades proteínas, enzimas, hormonas, minerales, nutrientes que tienen se mantienen intactos e íntegros y más fácil de contabilizar. ¿Por qué? Hay ciertos lugares, no me gusta hablar de la competencia porque no me parece justo, pero sí hablo de lo que me diferencia, ¿bien? ¿Por qué yo no coloco el implante de placenta de manera cruenta? Porque estoy haciendo un procedimiento invasivo, estoy abriendo al paciente, colocando un tejido que no sé si durante la manipulación se pudo haber contaminado y puedo generar una contaminación o una infección local y que sabemos que pues un punto de partida local puede llevar a un proceso infeccioso sistémico. Entonces, un producto liofilizado hace que el punto invasivo sea mínimo, porque es simplemente el orificio de una aguja. Obviamente hay menos riesgo de infección, mayor facilidad de colocación y hace más fácil y menos transgresivo este proceso de recibimiento del implante para el paciente en este caso. ¿Qué contiene el implante de placenta? A través de estudios bromatológicos, pues que se le han hecho arrojan que nuestro implante tiene un pH de aproximadamente 6.5, compatible con la aplicación subcutánea. Además, contiene una gran cantidad de proteínas, seguidos de ácidos grasos en una cantidad de 10% aproximadamente. Entonces, como pueden ver, aquí está el resultado del estudio bromatológico, donde pueden ver cada uno de los procesos que tiene. Se puede utilizar muy bien en pacientes diabéticos porque, como pueden ver, la cantidad de azúcar que tiene es bastante pequeña en este caso. ¿Cuáles son los beneficios? Tiene múltiples beneficios en diferentes aparatos y sistemas gracias a la composición rica en factores de crecimiento, vitaminas, enzimas y minerales. Funge como coadyuvante de la terapia celular porque nutre a la célula para que dure más tiempo. Uno de los grandes beneficios del implante de placenta es la activación de los depósitos de colágeno. Si hay algo que le teme más el ser humano que a morir, es a envejecer. Y este proceso de envejecimiento no se da en personas de 60 años, no se da a los 70 años, no se da a los 80 porque yo tengo 55 y yo todavía me siento joven. El proceso del envejecimiento se da a partir de los 30 años de edad. A partir de los 30 años, cada año que cumplimos envejecemos un 2%. Se cierran los depósitos de colágeno, se cierran los bancos de células madre. Empezamos a percibir toda esta sintomatología adyacente que no tenemos acceso en nuestras edades menores porque tenemos una gran capacidad de recuperarnos. Antes de los 30 años nos vamos de peda toda la noche y al día siguiente una aspirina, una Maruchan y como si nada a trabajar. Después de los 30 años un menudo frío y pasamos con agruras 15 días. Y así sucesivamente, realmente es un proceso natural, forma parte del ser humano, pero realmente se puede revertir o disminuir. Por eso, esto es lo que se busca en todos esos libros literarios románticos, en esas películas románticas. La fuente de la juventud está aquí, porque llevamos al cuerpo a un estado latente de cuando tenías menos de 30 años de edad, donde hay células madres activas, reparando, buscando qué daño puede regenerar en este caso. El implante de placenta se aplica muy fácilmente, se aplica vía transdérmica y pues se puede aplicar cada 4 o 6 meses. No quiere decir que no se pueda colocar quincenal o cada 6 meses. Hay aplicaciones locales que se han hecho de forma especial, sobre todo para controlar ciertas heridas abiertas como pie de Charcot. La técnica es muy sencilla, se prepara una solución de 5 mililitros aproximadamente de suero fisiológico o plasma rico en plaquetas. En particular, yo prefiero hacerlo con suero. ¿Por qué? Porque el plasma rico en plaqueta, aunque esté activado, tiende a hacerse un poco espeso. Y pues ya los doctores saben que pues el implante es bastante espeso en este caso. Mientras más disuelto esté, más fácil será la aplicación. Se carga el producto en una jeringa de 5 mililitros y se administra con aguja amarilla número 20. Y se aplica vía subcutánea en la región paraumbilical, derecha e izquierda. Se aplica mitad y mitad en este caso. ¿Qué puede presentar el paciente posterior? Un aumento de volumen. Un aumento de volumen que pues es normal porque es un implante.
tarda un poco en absorberse. Si tocamos un vaso va a presentar un piquete, pero esto se puede presentar con cualquier aplicación donde utilicemos alguna aguja. En este caso, no viene siendo secundario el producto, sino a la técnica de la aplicación. Y no quiere decir que esté mal aplicado. Se comercializa en un frasco de criovida, tiene una cantidad de placenta de aproximadamente 2.8 gramos, no requiere refrigeración, se puede mantener a temperatura ambiente y puede utilizarse, como les comentaba, solo o en conjunto con terapia celular. Y pues ya para finalizar, hablar un poco sobre la nutrición celular, que pues ya prácticamente el complemento que tenemos en nuestras líneas, son nuestros guerreros de batalla, que pues son todos nuestros nutracéuticos en este caso. La nutrición celular pues es un conjunto de procesos mediante los cuales las células obtienen la materia prima y la energía necesaria para realizar sus funciones de vida. Por aquí que hay más gente. ¿Alguno de ustedes me puede decir que come completamente sano? Tú no, Alma. Nadie. ¿Comen sano, doctores? ¿Come sano, doctora? ¿Come sano la gente de Vive Medical? La realidad es que deberíamos consumir esto. Esto es un plato que los nutriólogos, los nutricionistas, Sacha Fitness y todos esos artistas que seguimos en Instagram nos promocionan a través de mensajes subliminales, que es lo más sano. Pero ¿cuál es la realidad? La industrialización médica, la industrialización comercial, económica, ha hecho que ni siquiera los vegetales sean completamente sanos. Los agricultores utilizan enzimas, utilizan pesticidas, utilizan hormonas para hacer crecer sus productos. Y no solo eso. ¿Alguien sabía que en los supermercados, ahorita me agarra Walmart afuera y me mandan a matar, pero alguien sabía que los supermercados le colocan radiación a las frutas? En pequeñas cantidades, pero sí tienen radiación. ¿Para qué? Para que duren más. Imagínense consumir día a día una manzana. Es como meterte un pedacito de Chernobyl todos los días. Entonces, realmente, aunque comamos relativamente sanos, realmente no lo estamos. Entonces, estamos sometidos a un síndrome conocido como síndrome inflamatorio crónico sistémico, no solamente por el estrés, de que el paciente no llega a consulta, de que los uniformes no están saliendo, de que el novio no me presta atención, de que la tarjeta no se me bloqueó y se me perdió el INE, de que el dinero no me alcanzó, de que solo me alcanza para el pago mínimo de la tarjeta de crédito, sino que estamos potenciando este síndrome inflamatorio crónico por lo que comemos, por lo que consumimos y por lo que estamos expuestos día a día. Estamos aquí adentro y se supone que deberíamos estar en un ambiente libre de contaminación, pero realmente por la cantidad de gente, todo lo que traemos en nuestras ropas, toda la cantidad de dióxido de carbono que hay afuera o el monóxido de carbono que hay afuera por los carros, esto no es un oxígeno puro y no es un ambiente óptimo para que la célula empiece a trabajar. Y no estoy hablando de la célula madre que nosotros vendemos, estamos hablando de las células que están en nuestro organismo y deben trabajar de una manera adecuada. El hecho de que no tengamos síntomas no quiere decir que no estamos enfermos. La realidad es que a las 2 más o menos, Alejandro y yo vamos a salir a comer esto, más o menos. Porque pues realmente es lo que nos gusta. Esta es la comida que nos llena, es la comida que da placer por la gran cantidad de carbohidratos que tiene. Se ha demostrado científicamente que una cantidad de carbohidratos puede darte el placer de un orgasmo a nivel de la comida. Entonces, ¿realmente es sano? No, no lo es. Pero realmente es comida procesada que muchas veces, cuando desconocemos el origen de vegetales y frutas, puede ser inclusive hasta de igual manera, igual de dañino. Entonces, pues, ¿cuáles son las tendencias en las principales potencias, en los países primermundistas, donde la medicina altruista, donde la medicina preventista funciona de manera exitosa? Se utilizan distintos complementos nutricionales para cubrir lo que no podemos alcanzar a cubrir con nuestra alimentación. Aquí nacen las vitaminas, aquí nace el Pharmaton, aquí nace el colágeno si no queremos un novio más joven o una novia más joven.
Aquí nace todas estas vitaminas y extras que utilizamos en nuestra alimentación para sentirnos bien. Les voy a dar 6 razones para consumir complementos nutricionales. Uno, pues que lo que veníamos diciendo, consumimos diariamente alimentos industrializados con sabor, pero sin nutrientes. La sobreexplotación agrícola y técnicas agrícolas modernas donde pues se utilizan pesticidas, hormonas, todo este tipo de sustancias que no reponen todo lo orgánico del suelo, sino que lo que buscan es hacer crecer el producto final. El uso de fertilizantes y pesticidas, los alimentos industrializados con grandes carbohidratos, simples índices altos glicémicos, pero realmente poco valor nutricional. Aquí entra todo lo light. En esta razón entra todo lo light. Creemos que por consumir una Coca-Cola light nos estamos evadiendo las cantidades de azúcar. O un yogur light y ya estamos haciendo el trabajo de la dieta o estamos siguiendo las recomendaciones nutricionales. Y no, realmente no. La poca disponibilidad de pre y probióticos en nuestra dieta y el uso de medicamentos prolongados, sobre todo en pacientes crónicos degenerativos, que alteran la flora bacteriana en este caso. Nuestra línea de nutracéuticos tienen un origen natural que actúan como complemento en diversas situaciones patológicas o condiciones de nuestros pacientes. Tenemos una gran cantidad de antioxidantes, previenen el envejecimiento del organismo, desintoxican y neutralizan los efectos de otros alimentos o medicamentos en este caso. Tenemos una gran cantidad, como les decía, tenemos productos orgánicos importados y propios de la región. Nuestro caballito de batalla, que es el que está en el medio, que es el Crioflora, es nuestra línea de probióticos que se venden muy bien en el mercado, han tenido muy buenos efectos en distintos pacientes, sobre todo con patologías inflamatorias de la esfera gastrointestinal, y realmente la materia prima es ágave mexicano en este caso. Tenemos el Eival AHCC, que pues está hecho de hongo shiitake, que es el antioxidante más fuerte que se consigue en el mercado y es japonés, y así sucesivamente. Aquí les presento cada uno de los productos de los nutracéuticos. El Leyavit, que está hecho para ellas, obviamente. El Levit para la potencia masculina. El Maxel, que es un complemento nutricional para pacientes que tengan sobre todo patologías de la esfera gastrointestinal como síndromes de malabsorción. El Otovit, que es un antioxidante que busca la nutrición ósea. El Eival, pues que se utiliza para casos más amplios. El omega krill, que ha demostrado ser más efectivo que el omega 3, ya que el 6 y 9 lo conseguimos hasta en el agua que tomamos, pero volvemos a lo mismo. Es más pomposo decir omega 3, 6 y 9 a omega 3 en este caso. El omega krill se une directamente a los triglicéridos, disminuyendo toda esta sintomatología adyacente al síndrome metabólico o la hipertrigliceridemia. El G-Optimum, el G-Fiber, que son fibras, el RGX Element, que es un complemento nutricional, nuestra proteína, el Levapro, y el Detox Fiber, que es una proteína que se utiliza muy bien en pacientes donde no pueden consumir azúcar, como la diabetes. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Vamos a hacer 3 preguntas, entonces si no preguntan ustedes, pregunto yo. Y hacemos, ¿sí tenemos tiempo? ¿Sí? Tenemos tiempo, voy a hacerles 3 preguntas y los que me contesten se ganan un premio. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien, estos 3 premios van a estar patrocinados por Vive Medical, en este caso. Entonces, pues la primera pregunta, si no responden alguna, ya haremos la rifa más tarde, posteriormente. ¿En qué están? ¿Están? En el 309. ¿Y nosotros, Alma, en qué estamos? Ok, estamos aquí mismo, aquí doblando a la esquina. Muy bien. Nosotros por parte de Quirovida hoy vamos a estar obsequiando a través de una rifa
un implante de placenta. Si quieren, se lo podemos aplicar hoy mismo. Si se lo quieren llevar, se lo pueden llevar y se lo aplican a uno de sus pacientes. Lo único, la rifa la vamos a hacer allá en el stand. Van a pasar, van a regalarnos sus datos y ya posteriormente pues estaremos haciendo el obsequio del implante. Y las preguntas que no me respondan de la plática, pues rifamos los uniformes en el stand, ¿de acuerdo? Muy bien. Primera pregunta. ¿La fracción vascular estromal es una terapia autóloga o halogénica? Dígame. No. No. Ya murieron las respuestas. Es autóloga. La fracción vascular estromal es autóloga. Ok. Otra pregunta. Había mencionado una estructura que se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos y es la mayor cantidad, es donde se encuentra la mayor cantidad de células mesenquimales. ¿Cómo se llama? A ver, doctora. Así es, pericitos. Te pones en contacto con él para que recibas tu premio, ¿sí? La otra pregunta. La célula mesenquimal ¿es totipotente o multipotente? Multipotente, doctor. Muy bien. Así es. Te pones en contacto con él para tu obsequio. ¿Alguna pregunta sobre la plática? ¿Alguna consulta médica? ¿Alguna consulta para algún familiar? ¿Ninguna? Pues bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por haber compartido conmigo, con Criovida, con Vive Medical, este pequeño espacio de tiempo donde pues tratamos de compartir conocimientos, de influir en una nueva terapia, en la oportunidad de darle voz a una terapia que busca tratar el origen de la enfermedad. Yo no estoy en contra de ninguna terapia, yo soy médico internista. Utilizo medicina alopática. Utilizo la metformina si es necesario, utilizo el losartán si es necesario, utilizo la sitagliptina si se necesita, utilizo la insulina si se necesita. Si el paciente viene a mi consulta y me dice, doctor, es que yo fui con un médico homeópata y la verdad me ha ido muy bien, ¿por qué he de quitarle su terapia si le ha ido bien? Doctor, es que yo fui un brujo que hizo que mi esposo volviera y la verdad me dio un remedio para la psoriasis y a mí me ha caído muy bien, pues síguelo tomando. Mientras no perjudique realmente o lo que le genere algún tipo de beneficio al paciente, no solo del punto de vista corpóreo, sino del punto de vista psicosomático, es beneficioso para él. En este caso, la medicina regenerativa, las células madres, las células mesenquimales, todo lo que es orgánico, todo lo que es halogénico, todo lo que es autólogo, genera un beneficio porque va a refuncionalizar el origen de una enfermedad y se lleva muy bien con todo tipo de terapias. Se lleva muy bien con la insulina, se lleva muy bien con la acupuntura, se lleva muy bien con los baños termales, se lleva muy bien con cualquier terapia y se puede utilizar como medicina complementaria. Y jamás en su práctica médica, y esto se los doy como consejo, nunca le den esperanza a un paciente. Llénenlo de esperanza, pero no se la den. No pueden decir que le van a curar una enfermedad. Digan mejor que le van a detener la progresión de la misma, que van a evitar complicaciones, que le van a dar calidad de vida. Es la mejor manera de tener un paciente feliz, contento. Porque si ustedes prometen que con tal medicamento van a curar la enfermedad y el paciente no se cura, va a dejar de tomar el medicamento y a la larga va a morir más rápido de lo que le corresponde. Entonces, ofrezcan lo que pueden llegar. Que el paciente solito va a mejorar, solo va a mejorar. Con un poco de atención, con medicamentos bien indicados, obviamente medicamentos y un criterio médico adecuado, ajustado a nivel de evidencia, medicina basada en evidencia.
es la medicina del nuevo ciclo. Nada que no esté en venta, nada no ha sido probado. Todo ha sido probado de alguna manera. Y hay efectos adversos y efectos benéficos. ¿Qué hay que evaluar? No solamente los síntomas de un paciente, hay que evaluar el riesgo-beneficio de una terapia. Aprendan a utilizar bien los medicamentos, utilicen bien los medicamentos y verán que no tendrán ningún inconveniente. Verán qué tan mal juicio clínico hay en la calle, porque sí lo hay. La pandemia fue un ejemplo de eso. Uno de los grandes motivos de que la pandemia se descontrolara fue la mala aplicación de medicamentos. Y ya con esto los dejo para no aburrirlos más. Que tengan un feliz día y pues hasta la próxima oportunidad.